Y continuamos en Consentido Público. ¿Bien, Pichi? Sí, perfecto. Bien, me alegro mucho. Vamos a hablar de un proyecto polémico, un proyecto novedoso. A mí me ha tocado viajar y me ha pasado de sorprenderme arriba del colectivo con una señora con un perrito. ¿Podría llegar a pasar acá? Cuéntame. Bueno, me parece interesante lo que propone Lubertino, ¿no? María José Lubertino, la diputada, porque dice lo siguiente, dice, se podría, pues están pensando que a lo mejor se puede convivir con los espacios que ya tienen desde el año 87 prohibida la entrada a animales o mascotas con sus dueños, a pasar a un estado intermedio que esos mismos lugares o los transportes públicos tengan un lugar contemplado para viajar con mascotas. ¿Entienden la diferencia? Como hay, por ejemplo, en los trenes que existe el vagón para llevar la bicicleta, el furgón para llevar la bicicleta, sería algo así, un pequeño espacio para ir con la mascota. Porque si no, a priori, lo hablábamos con Mariana recién, claro, a priori uno dice, no, espera, yo no voy a viajar en el mismo tren, al lado con un perro como el mío, un labrador, oledor y lamedor, que yo no tengo por qué bancarme a ese perro al lado. Depende de qué perro. Claro, o un Yorkshire, que son esos perros chiquitos de compañía. Hay perro tranque, hay perro, mucha gente que lleva ese perro. Perro violento. Bueno, sí, ¿qué pasa si querés ir a tomar un café, por ejemplo, en un lugar? Y es un pet friendly. O sea, amigable a las mascotas. Porque es como dijo Federica, en otro lugar del mundo existe. En París, en Nueva York, en París sobre todo, cenar con el perro. En la puerta de los restaurantes. Y eso me da un poco más de impresión. Bueno, sabemos que gatos se admiten en prácticamente todos lados, pero no pude evitarlo. No pude evitarlo, era el chiste corona de la tarde. Sí, impresionante, sobre todo en las concesionarias de autos. Pero el lugar... Hay mucho restaurante en Palermo que te digo que es recontra es increíble, cat friendly. es increíble. Lo ponen el cartel. Pero digo, está abierta la polémica. ¿Por qué? Porque lo que propone Lubertino es muy bueno en cuanto a la moderación del tema. No dice todo junto, en cualquier vagón, gato, perro. No, ella dice, busquemos poder convivir con aquellos que viajan con sus mascotas y quieren hacerlo porque no tienen auto para hacerlo, porque hay un montón de gente que tiene mascotas y no tiene auto, o en casos especiales como son las personas ciegas o niños o niñas o jóvenes que tienen mascotas de compañía por cierta cuestión terapéutica. Bueno, ¿sabés que en el caso de los no videntes, sí, pero han tenido que realizar un trabajo, no es tan fácil. Necesitan no es tan fácil, hay un permiso especial para el perro, digamos, debería ser mucho más sencillo, la verdad, de que yo no te digo que admitamos a todos tan sencillamente, pero en el caso de un perro guía debería estar ya claramente aceptado y todo, porque además en general son mucho más educados que más de uno que yo conozco los perros. Justamente, porque tiene que ver con que está llevando una persona que depende de él absolutamente. Señoritos, y por otro lado, es interesante aclarar qué propone ella. Ella dice, bueno, los trenes de 22 horas a 5 de la mañana no tienen gran cantidad de pasajeros, allí podría ampliarse la brecha. Y los colectivos dicen, no todos, pero algunos de tanto en tanto, en la frecuencia de colectivos, cada tanto uno que sea amigable con las mascotas. Yo viajaría con mi perra. ¿Quién limpiaría lo que el perro origina de mugre? Lo que el perro se llevó. Yo, como hago en la calle. Bueno, en la calle es un desastre. No, yo limpio. Bueno, vos limpias. Vos limpias. Yo limpio por partida doble. Coincido con Osvaldo. Caminás por Buenos Aires. Dueños de mascotas que no son responsables. No podés caminar de lo que ocurre en la vereda. Ahora imagínate esto. Imagínatelo. Perdón, no termine. No, está bien. Por favor. Imagínatelo en un bonde. Hay que limpiarlo. Hay que enseñarles a que arriba del transporte público no. Claro, ahí está el punto. Entonces depende de qué perro. Hay perros que están educados y perros que no. Mi perra está educada. Por eso, tu perra puede viajar, ahora otra no sé. Tenía una perra labrador, ¿no? Sí. Vamos a cambiar de tema violentamente. Vamos a hablar de la más cruda realidad. En este caso pasamos al ámbito policial y un caso que nos conmocionaba a todos, que tiene que ver con el ex baterista de Callejeros, el asesinato, en realidad, el juicio que está llevando adelante contra el marido, acusado de haber matado a su mujer, y que está pidiendo la familia de Wanda Tadei. Marian. Mira, está llegando a su fin el juicio contra Eduardo Vázquez, como bien vos decías, acusado por el homicidio, agravado por el vínculo de Wanda Tadei. Recordemos, esto falleció después de 11 días de agonía como consecuencia de quemaduras en su cuerpo. Llegó a un hospital con el 65% de su cuerpo quemado, entró en un coma farmacológico para poder soportar el dolor y nunca más pudo hablar y contar lo que había sucedido y falleció en febrero del 2010.
El juicio se está llevando adelante, la semana que viene es el alegato de la querella y la familia va a pedir prisión perpetua. Es interesante pensar en este juicio que ha tenido tanta trascendencia este caso, lo que pasó, las repercusiones que tuvieron. Yo creo a ver, Marian, ¿es sensación mía o a partir de este caso aparecieron muchas más mujeres quemadas tremendamente por discusiones por sus exparejas? ¿O me parece a mí porque uno mira más esos casos? No es tu impresión. Lamentablemente, cuando ocurrió el caso de Wanda Tadei, a partir de ese caso, más de 40 mujeres en la Argentina, estamos hablando de febrero del 2010, a partir de ese caso, más de 40 mujeres murieron como consecuencia de quemaduras en situaciones de discusión con exparejas. O sea, creció. Creció. Y te voy a dar un dato que es muy relevante. En los 2 años previos, es decir, en el año 2008 y 2009, hubieron solo 8 casos. Y después te estoy diciendo que en el año 2010, en el 11 y en el 2011, 28 casos similares. Ahora, ¿qué pasó? El caso de Wanda Tadei tuvo tanta repercusión en los medios porque quien estaba acusado, su pareja, era baterista de Callejeros, que justamente había tenido este protagonismo con el incendio de Cromañón, con tanta muerte y tanto fuego, que tuvo muchísima más repercusión en los medios que cualquier otro femicidio o muerte de una mujer en circunstancias similares. En un primer momento, Eduardo Vázquez contó, su relato de los hechos es que fue un accidente. Estaban limpiando unos CDs, hubo alcohol, se prendió fuego un cigarrillo y fue como un accidente doméstico. Y la justicia le creyó en un primer momento y él fue rápidamente liberado y se le dictó la falta de mérito. Recién a los 8 o 9 meses cambió drásticamente su situación procesal y fue procesado y quedó detenido. Ahora, ¿qué pasó en ese interín? Cuando el mensaje que se estaba dando, y esto es una interpretación mía, ¿no?, en los medios de comunicación, con un hecho con tanta relevancia mediática, el mensaje que se daba era que estos hechos quedaban impunes. ¿Por qué? Que se podía simular que había un crimen perfecto. Claro. Entonces, vos fíjate que las organizaciones que trabajan en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, a partir del caso de Wanda Tadei, relatan que muchas mujeres se acercaban sumamente angustiadas, atemorizadas, porque las amenazaban sus parejas o exparejas con quemarlas como a Wanda Tadei. Y de hecho las estadísticas que te estoy mostrando es que no es sensación tuya, sino que efectivamente crecieron. Por eso digo que me parece que este juicio es muy interesante y si hay pruebas para condenarlo, por supuesto, es importante que haya una condena que castigue el hecho. Y esto digo, insisto, si hay pruebas para condenar este hecho como se han venido ventilando a lo largo de estos días en este juicio oral y público. Mariana, si crecen casi un 300%, ¿no? Es una barbaridad el número, digo. ¿Se sabe por qué? ¿Hay una idea? Yo creo que tiene que ver con esta idea que el caso puede quedar impune, que se puede dibujar como un accidente doméstico, que no quedan huellas. Y además te voy a dar un dato más. En la mayoría de los casos, la mujer queda con su cuerpo quemado en un amplio porcentaje. Es tan doloroso que cuando llega al hospital se le induce un coma farmacológico. Y en la mayoría de los casos no sobreviven y no tienen oportunidad de dar su versión de los hechos. No, de hecho, Wanda Tadei se lo dice... en la guardia. En la guardia, ni bien entre, después no despierta nunca más, digamos, y eso fue fundamental. Y hay un niño, uno de los hijos de ella, que relata la discusión que se había dado en esa casa entre Eduardo Vázquez y Wanda, ¿no? Estos fueron como cosas importantes que sumaron como pruebas, además de los testimonios, como bien vos decías, de los médicos que la atendieron en un primer momento. Pero bueno, creo que estos hechos, desde los medios de comunicación, nos interpelan en el sentido, ¿cómo informar, no? Hay que dar a difusión y hablar de este tema. Pero ¿cómo hablamos de este tema? Yo creo que es importante dar a conocer los hechos, porque en la medida que se dan a conocer se toma más conciencia, pero también hay que ser muy cuidadoso en el sentido de cómo se da este tipo de información. Gracias, Mariana. Vamos ahora a hablar de delitos de lesa humanidad puntualmente. Que nos cuentes quién es el coronel Luis Américo Muñoz. Uno de esos personajes grises, oscuros, que estaban en un segundo nivel en la dictadura. Era el jefe de inteligencia de la zona Rosario, del segundo cuerpo de ejército, y hacía el enlace entre la Policía Federal, el primer cuerpo de ejército que termina el límite entre Buenos Aires y Rosario, y el primer cuerpo de ejército de la provincia de Buenos Aires, segundo cuerpo el litoral. Este hacía el enlace de una zona donde hubo persecuciones a militantes políticos gravísimas durante la dictadura, y uno de los factores más elocuentes de todo esto fue el subcomisario Luis Abelardo Patti. Patti perpetra los dos últimos grandes asesinatos de la dictadura militar: el secuestro
de Osvaldo Agustín Cambiaso y el doctor Pereira Rossi. Dos militantes montoneros que estaban blanqueados, habían vuelto, estaban haciendo vida normal. Uno vivía frente a una comisaría. Lo secuestra un comando del segundo cuerpo de ejército, el ejército. Lo secuestra en un bar de Rosario. ¿En qué año esto, Negri? 1983. 83. Ya estaba funcionando el cronograma electoral. Esto era para interrumpir la desembocadura electoral. Lo secuestran en Rosario, los bajan a la provincia de Buenos Aires, se lo entregan a una patota de Patti, y Patti lo fusila en la localidad de Lima, acá en la provincia de Buenos Aires, después de torturarlo, etc. Y el segundo episodio que protagoniza este Muñoz... Perdón, ¿aparecen los cuerpos? Sí, claro, acribillados, deformados. Enfrentamiento aparece, un Patti clásico. dijo que por un enfrentamiento, y los peritajes que se hicieron demostraron que disparó a menos de medio metro, con una itaca. A medio metro de una itaca. Rompió los cuerpos. Y lo relevante además es lo de siempre. En el auto de la patrulla no había ni un rasguño. Típico. ¿No? Disparo, intercambio, no hubo ninguno. Y el otro episodio que protagoniza el coronel Muñoz es el asalto a los tribunales federales de Rosario, donde se estaban acumulando las pruebas de la CONADEP Rosario, que iban a servir para llevar adelante los juicios en la Cámara Federal de Sí, Rosario. recordemos lo que era la CONADEP, han pasado muchos años. Comisión Nacional que investigó la desaparición de personas. Muy importante en ese momento, Clave invaluable. para acumular pruebas y para demostrarle a la sociedad que efectivamente había ocurrido todo aquello que nos habían dicho que no había ocurrido. Destaquemos que además en ese momento había mucho miedo, digamos, realmente lograr que algunos testimonios era muy difícil. Pero Federica, había gente que decía, la Bonafini tiene los 2 hijos viviendo en Europa, Sí, los sí, desaparecidos sí, están todos lo en recuerdo Europa, perfecto. viven fantásticamente. Y los militares van a volver rápido, Claro, digamos. era imprescindible esa CONADEP. Se hizo la CONADEP y se hizo una CONADEP en Córdoba y una CONADEP en Rosario. Y este hombre asalta los tribunales de Rosario y se lleva toda la documentación que habían juntado hasta ese momento. Bueno, estaba condenado y había conseguido, jefe de inteligencia, todos los contactos habidos por haber, había conseguido una exhibición de prisión del juez Villafuerte Russo, famoso juez federal de San Nicolás, que tuvo que ver con El asalto al banco, ¿no? el asalto al banco, la caída del helicóptero De Ramallo. Junior, ¿te acordás? ¿No? Sí. Entonces, un juez de los malitos. No, malitos en el sentido de mal juez, no malo por severo, sino por mal juez. Pero ahí está. Y él le había concedido la exhibición de prisión. Ahora la Cámara Nacional de Casación Penal dijo Muñoz a la cárcel efectiva y es muy bueno que este personaje, que es clave en esta historia, esté preso. Bien. Gracias, Negri. Al contrario. Vamos a tomarnos un recreíto, una pausa. Dame algo que tengas allí en tu mochila, Martín. Bueno, hay un gag que solían hacer Olmedo y Porcel, que era, Olmedo era el más vivo, Porcel se dejaba llevar, influenciar por el negro, y generalmente rondaban por allí o Moria Kazan o Susana Jiménez. Sí, dos diosas. Sí, diosas absolutas. Minuto 40 de un gag tremendo en donde Olmedo le dice a Porcel, vos podés, gordo, vos podés. Qué amoroso, gordito. Mañana te cuento uno yo. Hasta mañana. ¿Ah? Tengo unas ganas de estar en la cama. Chao. Chao. ¿Escuchaste, Pedrito? Tengo una gana de estar en la cama. No de dormir, de estar en la cama. Dormir no, ¿no? No. ¿Y cómo te besó? ¿Qué le diste? ¿Algo No, le nada. hiciste? Algo le hiciste vos. Fue sin querer. Mientras yo no estuve, vos la agarraste, algo le hiciste. No, no, te lo juro. Mira, algo pasa con esta muchacha. Ya te dije antes que no era de madera, pero es muy especial. El otro día la revisé, la maleta, mira lo que encontré adentro de una valija. Mira esa foto. Ay, qué fotos. Mira. Déjame ver. ¿Cómo están puestos? Qué raro. ¿Eh? No es raro, son así. Son luchadores, gente gigantesca. Ah, y además, me enteré de algo. ¿Qué? Masoquista. No. Es masoquista. ¿Le gusta que le den la salsa? Salsa, acá te digo la descripción de masoquista. ¿Qué dice acá masoquista? La mujer que trata de excitar al hombre indirectamente es masoquista. Generalmente busca un hombre fuerte y robusto que la haga feliz de cualquier manera. Todo encuadra en vos. Sos el hombre indicado. Muéstrame esos pectorales, esos brazos dorsales, esos aceros. Los rudos, tipo Bronson, fuerte, gigantesco. Mira estos brazos de acero, esas manos. O sea, así la pareces. La tenés que reventar, matar, romper los dientes, gana. Matala y serás feliz y la harás feliz. Y matala, asesinala. ¿Qué manija le di?
Bueno, homenaje aquí, un poco de risa para el recreo y un recuerdo para la enorme cantidad de películas de Olmedo y Porcel. Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestras invitadas. El disparador tiene que ver con la ficción estrenada la semana pasada, protagonizado por Rafael Ferro, El Donante, en donde Rafael Ferro compone a un señor que en sus épocas de juventud, necesitando algo de dinero, era donante de esperma y a partir de la aparición de una hija descubre que tiene más de 100 hijos por la República Argentina a raíz de estos pecados de juventud, por así decirle, a raíz de las donaciones que hizo cuando era más joven. Bienvenida Estela Chardón, cofundadora de Concebir, y Guillermina Pieroni, abogadas de Concebir. ¿Qué es Concebir? Primero, contémosle a la gente qué es Concebir. Concebir es una asociación de pacientes fundada hace 16 años, que trabajamos en 3 líneas. Una es el acompañamiento de las parejas, porque si bien estamos hablando de una ficción donde hay mucho humor, la verdad que la infertilidad se sufre muchísimo y el apoyo y poder compartir con aquellas personas que están transitando el mismo camino alivia mucho. Somos una asociación sin fines de lucro. Que agrupa padres con problemas de fertilidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Y somos independientes. Después, bueno, otro de nuestros objetivos es trabajar por una ley. Hace 16 años que estamos trabajando y luchando por una ley. En la Argentina no hay una ley que regule este tipo de situaciones. A nivel nacional no existe legislación que regule todo lo que tiene que ver con los tratamientos de fertilidad. En algunas provincias, en este último tiempo, se han aprobado leyes, pero que tienen que ver con la cobertura de los tratamientos y no con la regulación de los tratamientos. O sea, la cobertura es muy importante, ¿cierto? Sí, porque en son muy todos caros. estos años, muchas parejas quedaron en el camino y no pudieron acceder al tratamiento, pero a nosotros nos importa también regular la actividad. Bien, decíamos, El Donante es un disparador, en realidad es una comedia. Nunca podría pasar, aclaremos, nunca podría pasar lo que pasa. En Gran Bretaña ahora pero se más de conoce... 100 y sí, pico. 600. ¿En serio? El propio dueño de la clínica era el donante. Y de pronto se descubrió que había utilizado su propio esperma para pero estás hablando de un loquito. Sí, Bueno, pero bueno, ese es el problema. lo que pasa es que si no hay regulación, si vos no tenés normativa, No, si no hay eso está control, claro. uno dice, bueno, ¿quién controla hoy que en un banco de semen se utilice para qué cantidad? ¿Qué ocurre hoy en la Argentina en relación a Más esto? de 40 veces pueden donar. Más de 40. O sea, podría Y como no utilizarse, existe- es cierto que la primero- efectividad en los tratamientos no es del 100% y Hay varias cosas. por eso Claro, digo, porque pero bueno, una cosa es una inseminación con semen de donante, que es baja complejidad, y otra cosa es la alta complejidad. En alta complejidad sí estás hablando de una tasa que anda alrededor del 30-40%, pero cuando vas a una inseminación, por ejemplo, las parejas de lesbianas ahora que tienen el matrimonio igualitario, ellas son personas fértiles, Claro, no entonces tienen no dificultades. tienen ningún problema. Pero yo lo primero quisiera corregir y cambiar, y que es una de las cosas que más nos preocupa, no son hijos, son personas nacidas con el semen de este hombre. no hay un vínculo filiatorio que ni lo establezca la ley, No, de ni ninguna filiatorio, forma. Ni la intención. Ni la intención. ni desde lo sentimental o emocional. El vínculo existe con los papás, con quienes tuvieron la voluntad procreacional de traer ese chico al mundo. De todas formas, incluso hubo una película que el año pasado o el anterior... Mi familia, los chicos están bien. Exactamente, Sí. que justamente Es planteaba excelente. una pareja de, Pero es excelente de esa mujeres, película. claro, que plantea, digo, para los que no la vieron, una pareja de mujeres que tuvieron 2 hijos por inseminación artificial con semen de donante, y en algún momento una de la hija mujer quiere hacer el recorrido de búsqueda de quién había sido el donante y lo encuentra porque le accede a la información. Porque tienen un código, porque se hace distinto. Y esto es lo que nosotros queremos explicar, que esto es un derecho genuino de los nacidos. ¿Por qué no pueden acceder a la identidad? ¿Por qué no pueden conocer al donante? No es buscar un padre, sino hay una diferencia abismal entre el derecho... Esto te lo va a explicar mejor la abogada, Claro, pero te lo la cuento pregunta yo es, como ¿no paciente. genera, digo, si alguien ¿Qué? te golpea la puerta y te dice, bueno, ¿sabés que yo nací a partir Bueno, de la te donación? quiero Sí, conocer. tenemos un problema. La información nos abre las puertas infinitas. Si nosotros tenemos información desde el día cero, que es desde el momento que la persona decide donar su semen o la mujer sus óvulos, porque tenemos los 2 tipos de donaciones, nunca te va a pasar del miedo de que te golpeen la puerta para decir estoy buscando un padre o una madre. ¿Por qué? Porque el donar semen y óvulos es un acto de amor al prójimo por sobre todas las cosas.
Sí, en el caso también del semen muchas veces son estudiantes universitarios que ganan unos pero por eso pesos, necesitas ¿no? educarlo, ese es el tema, tenés que modificar aquellas personas que donan, es decir, hay que educar y hay que enseñar como en todo. Pero, a ver, puedo decir algo que también aparece otra, gracias, que aparece otra, somos muy charlatanas nosotras. Otra polémica también, y es los papás que les dicen a sus chicos. Bueno. Porque también es interesante esto, porque a ver, una mamá que en su panza tiene un bebé, es producto del óvulo de una señora que ha donado el óvulo y el esperma de su marido, ¿verdad? Y, digamos, la panza es la de la mamá. Cuando tienen ese bebé, todos los chicos preguntan cómo me tuviste, a quién me parezco y todas las cosas que estamos habituados. Existen respuestas para chiquitos que son hijos del corazón, chiquitos adoptivos, existen respuestas para chiquitos que nacen del esperma y los óvulos, y tienen que aparecer ahora respuestas para estos chicos nuevos, digamos. Ya están, 20 años, más de 20 años. Bien, pero digamos, mira, para empezar, por ejemplo, las asesoras esto? de Concebir escribieron libritos. Tenemos 3 libritos para los chicos con una guía para padres, es decir, la licenciada Jadur y la doctora Dualde escribieron libros para contarle a los chicos, los que nacieron por técnicas de reproducción, donación de semen, donación de óvulos, para dárselo y leérselo como existe en la adopción. Es decir, la verdad para nosotros es lo primero, y en Concebir trabajamos justamente para esto, para ayudar, enseñar a las parejas a decirle la verdad a sus hijos. Porque hay que decirles la verdad. Hay que decir la verdad indiscutiblemente. Y porque hay una cuestión también genética de un ADN que puede aparecer en el día de mañana ante cualquier situación que pase, que si no, la mentira tiene patas cortas siempre. ¿Y hoy qué pasa, por ejemplo? Ustedes en Concebir están acompañando a adolescentes o jóvenes que están queriendo encontrar quién fue su donante. No, en realidad lo que más hacemos son, porque Concebir tiene 16 años, es decir, tenemos más que nada familias a las que acompañamos en la manera en cómo hablar con sus niños. Pero aparece esta inquietud en los chicos, el que se despierte la inquietud de querer conocer a quién fue el donante. Pero no hace falta mirar lo que pasa en Argentina, hay que mirar el mundo aparece en todos lados. No me importa dónde aparece. ¿Y está esa información accesible hoy en una clínica? No, hay que hacer un amparo. ¿Es anónimo la donación? La donación en la Argentina es anónima, no está registrada. ¿No queda en ningún archivo? A ver, los bancos de semen y los bancos de óvulos son quienes tienen la información. Se rigen por normas internacionales, la forma en la que resguardan los datos. O sea, esto que pasó el capítulo pasado, de que la chica entró a una clínica, se metió en la computadora y logró obtener los datos del donante, Estás hablando de la ficción, del donante. Claro. Pero bueno, para ir como matando mitos. Pero eso no está existe. En una clínica esa información, más allá que viole, existe, digamos, la clínica. En los bancos, cada banco guarda la información de sus donantes. A ver, nosotros en la Argentina no tenemos todavía ninguna sentencia que haya obligado al banco a dar porque no nos interesa tampoco que la información sea pública. A ver si este es el punto. La existencia de un registro de donantes significa, primero, poder controlar y resguardar esa información, poder controlar los nacidos por cada donante. Y el único que tiene acceso y derecho a esa información es el nacido, no la pareja, no los padres, porque acá hay conflictos de intereses. El interés del donante por seguir siendo anónimo, ante la falta de educación e información. El interés de la pareja que dice, esta es mi privacidad y si yo no quiero contarle a mi hijo cómo llegó al mundo, tengo el derecho a hacerlo. Grave error que se cometía en la adopción antes. Exacto. Si no aprendimos de esto. Ha costado mucho la adopción. Y el interés y el derecho del nacido a la identidad. Ahora, esto es interesante que viene respetarle la identidad al nacido. En el su anteproyecto. Identidad se conforma por todas sus circunstancias de la vida. Y el donante es una circunstancia más de su vida. Y hoy en el país, en la Argentina, ante la falta de legislación, le estamos prohibiendo a nuestros hijos que tengan derecho a la identidad, derecho al acceso a la información. ¿De qué manera se lograría? ¿Con algún tipo de registro? Con un registro, similarlo mucho a lo que es la adopción, un registro a partir de la mayoría de edad. Si el chico tiene ganas e intenciones de acceder a esa información, poder acceder. ¿En la adopción esto existe? Sí, obvio. Sí. Es interesante, discúlpame, que en el anteproyecto de reforma del Código Civil está contemplado. Está contemplada la voluntad procreacional, pero los proyectos que están en diputado dicen que es anónima. No, pero digo, en el
el anteproyecto de reforma al Código Civil que elaboraron este equipo de expertos convocados por el gobierno, que ahora está en estudio dentro del Poder Ejecutivo, prevé que quienes han sido nacidos a través de la ovodonación puedan acceder, tienen a esta información. Sí, pero está mal planteado. Primero dicen solo en caso de necesidad. ¿Por qué? Porque la identidad no es en caso de necesidad médicas. médica. La identidad, el chico quiere saber porque sí, no es que es un derecho constitucional. Quiere saber porque sí, quiere saber lo que sea, no quiere saber el cariotipo del donante. ¿Y ustedes no creen que esta posibilidad de que tengan abierta de acceder a esta información podría generar que haya menos donantes? Van a cambiar. Esto ya ocurre en otros países del mundo. Es decir, hay muchos países, por ejemplo, el último fue Canadá, porque justamente una nacida reclamó, ganó el juicio, llegó a la Corte Suprema de Canadá. Y bueno, es el acceso a la información. El acceso a la información y modificaron la ley, ¿no? Entonces hay muchos países del mundo donde esto ocurrió. Por supuesto, cambia el tipo de donante. Pero no desaparece. No desaparece. ¿Cambia en qué sentido? Se modifica el paradigma del donante, Claro. o sea, deja de ser un medio un o estudiante una que gana unos posibilidad pesos. de ganar unos pesos. Es otra cosa. Se vuelve al origen de la donación de gametas. ¿Qué cuál sería? Que Ayudar. es el ayudar, el acto de amor al prójimo. No es para Esto de hacer tener plata. claro. Lo cierto es que hoy es un gran negocio. La Sí, realidad pero es el esa. gran riesgo es que los diputados en este momento están por aprobar, porque el año pasado estaba incluido el registro, estaba incluido que no fuera anónima, están por aprobar una ley donde esto sea anónima. Entonces, en la Argentina que luchamos tanto por los derechos humanos, vamos por a la sancionar. identidad. Por la Exacto. identidad vamos a sancionar una ley donde ¿De le qué? prohíben a los chicos nacidos por donación de gametas acceder a su identidad. ¿Y Me cuál es parece el tremendo. argumento para Porque defender va a el haber menos anonimato? donantes. Por defender O sea el que son anonimato, las clínicas básicamente. tal vez No, son los preocupadas. diputados. No, pero digo, No, porque no ¿a qué todos intereses no. defienden estos diputados que defienden esta posición? No, Yo creo que nosotras no lo no lo entendemos. sabemos, no tenemos muy claro, por ahí más al miedo de los padres. Las clínicas, a ver, no las afecta el registro. Ahora es interesante lo que vos decís, el miedo de los padres. Hay una fantasía de parte de quienes, recurren a una donación, ya sea de esperma o de óvulos, que su hijo, digamos, no se parezca o en el futuro cuando busque esa identidad, ese origen, en todo caso, se sienta confundido en relación a quién es el padre o la típica madre. es que cuando es adolescente, el adolescente le dice, y vos, callate, que yo voy a bailar cuando Claro, quiero, sin a eso total me conocer a mi refería, mamá. claro. Ay, mira, a mí me dicen cosas peores y Y entonces vos te parás hablemos ahí y del le tema, decís, ¿sabes mira. qué? Yo soy tu Claro. mamá, tanto, anda a la pieza, te quedás ahí y después charlamos. Pero Si existe hoy esa te fantasía. llevaste 5 materias, hoy no vas Claro. a bailar, Con la ¿viste? adopción. Bueno, eso te iba a decir. Con la Claro. adopción pasó lo mismo y muchos chicos, en todo su derecho, han necesitado Exacto. andar el camino Porque fundamental. tiene que ver encontrar con formar exactamente, su identidad. Exactamente. ¿Y sabes qué? Han quedado tranquilos y han vuelto Exacto. con sus Con sus papás, padres. Tal que es cual. lo lógico, Los lo vínculos los entendible. genera uno Exactamente. a través del día a Y esto día. pasaría lo mismo, exactamente. Ni No más ni creo que menos. haya diferencias bajo ningún punto entonces, de vista. Y ¿por qué? estoy de acuerdo en que la identidad es invaluable para cualquier ser humano. Para cualquier Exacto. ser humano, como la verdad también. O La sea, verdad. es cierto que hay que aprender a contestar preguntas que no sabíamos contestar hasta hace 20 años, de 20 años a esta parte. Eso Exacto. es una realidad. Son preguntas nuevas y hay que dar respuestas nuevas y ustedes que están con el tema todos los días sabrán mejor que yo cuáles son. Parece fácil, ¿no? Cuando uno lo explica parece fácil. Entonces decís, ¿y por qué no sale una ley así? ¿Por qué hay tantas trabas? Bueno, ojalá se pueda, pero ya se está debatiendo el tema, es un paso enorme. Yo Ojalá tengo que mirada sirva, optimista ojalá que siempre. sirva. Veremos. ¿Cómo no? Gracias. Claro que sí. Estela, Guillermina, gracias por venir. Muchas gracias. Un placer. En el bloque que viene estamos con el Chavito Fuchs hablando de las últimas noticias en referencia al fútbol. Lamentablemente, otra muerte por un enfrentamiento entre hinchas del mismo equipo. Un pibe muerto de un balazo. De eso vamos a estar hablando. ¿Qué pasa?